poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Ay, no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Única razón eres tú, mi Señor. 5:58 p.m. Llámalo de su pueblo. Llámalo de su pueblo. Gloria. Santo eres Jesús. Santo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, sí, gloria a ti, oh mi Señor. Es que tú eres maravilloso, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
Revelanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. En el trono, al que vive para siempre y siempre. Aleluya. Padre Santo, Tuya es Dios la gloria, Señor. Señor. Tuya es la honra. Aleluya. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, oh, oh. Aleluya. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Hermana Luz, ¿cuánta gente tenemos ya? Siete hermanos. ¿Cuántas personas hay ya? ¿Cuántos hermanos tenemos? 7 hermanos. 7. Vamos a comenzar. El hermano Dani. Pendiente, Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea por siempre y para siempre su nombre, su imperio, su majestad, su plan de salvación, Señor, para nuestras almas, Señor. Sea glorificado y santificado por siempre su amado Hijo Jesús de Nazaret, su verbo divino dado, Señor, en ofrenda viva por nuestros pecados. Sea glorificado su Santo Espíritu, Señor, que se ha desprendido de su reino para estar con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, inspirándonos, dirigiéndonos, dando el coraje y el valor de resistir las embestidas del mundo y del pecado. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de unirnos en lazo de amor para llegar hasta su trono, para edificarnos con su verbo, con su palabra, con su inspiración, Padre. Edifíquenos, Señor, con su palabra, todos nosotros, comenzando por mí mismo, Señor, porque es necesario, Señor, es menester que comprendamos la profundidad de su palabra en el conocimiento total y simple, Señor, de la inspiración divina, para que no haya en nosotros tergiversación alguna, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de ser hermanos de todos sus salvados, Señor, para hacer de nosotros una familia gigante y grande, una iglesia, un pueblo único y verdadero, Padre. Y gracias por hacerlo el llamado para que esa edificación en su pueblo tenga una vertiente distinta a la vertiente que hemos venido escuchando día tras día, Señor. Tratando de que en este mundo se comprenda el plan de salvación sin religiosidad, sin participación humana, Señor. Porque aunque Cristo Jesús vino a este mundo como hombre, vivió como santo. Y eso queremos nosotros, Señor. Ser santificado y vivir como santo en medio de este mundo. Por eso le pedimos fortaleza en nuestro espíritu al momento de estudiar su palabra. Quedemos edificados para tal obra en nuestros corazones. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo tenía el deseo de que tuvieran todos los hermanos conectados en esta hora antes de comenzar la clase. Porque el capítulo 13 del libro de Romanos es el capítulo de la Biblia más usado para muchas cosas y más mal interpretado
para otras tantas. El capítulo 13 del libro de San Juan tiene un componente, perdón, del libro de Pablo, del libro romano en Pablo, tiene un componente espiritual, pero a su vez con una envoltura social, una envoltura sociológica, histórica, de componente muy, pero muy llamativo. Y por eso yo quería que la mayoría de los hermanos estuvieran aquí, porque yo he escuchado muchas prédicas sobre este capítulo 3 del libro de Romanos. He leído hasta libro completo sobre eso. Y realmente doy gloria a mi Señor por haberme tocado en el terreno en que me tocó cuando yo estaba en otros mundos, para enseñarme cosas que otros hermanos todavía no conocen y que tenemos el deber de enseñarle, comenzando con todos nosotros como hermanos, para que entendamos que la palabra del Señor, básicamente y únicamente en el Nuevo Testamento, son de un valor de edificación del campo espiritual en lo total. Totalmente total. Pero que hay elementos históricos en ella que tenemos que valorarlo, porque sí es cierto que la palabra tiene vigencia universal y eterna, no es menos cierto que en el momento que se inspira tiene que ir acorde con las necesidades del mundo al cual se le va a hablar. Esto es, si yo hoy en día tengo un discurso, tengo que hablar de la clase obrera, tengo que hablar de una clase empresarial o de una burguesía, tengo que hablar de un desempleado, modernamente hasta de un niño, tengo que hablar de la lucha que se está llevando a cabo para evitar el matrimonio entre los mismos sexos. Tengo que hablar de todas estas cosas porque eso es lo que está en ese momento ahí. Sabiendo nosotros que la evolución social, la evolución humana, que las clases humanas siempre han existido, con nombres y funciones distintas, pero han existido. El mundo tiene división de clases del momento mismo en que el hombre codició ser superior a otro hombre. Eso estamos hablando en el campo espiritual, para no meterlo en el campo histórico-sociológico. De hecho, la construcción del Estado y todas esas cosas vienen de por ahí, del deseo de dominar a los demás. Y ese deseo de dominar a los demás está plasmado en el capítulo 13, pero no como un delirio espiritual, sino como una interpretación que se le da a ese capítulo 13 sin conocer los fundamentos de la inspiración y sin conocer los elementos sociales en que fue dirigida la inspiración y a quienes fue dirigida la inspiración. Esto es, una cosa es que yo hable para un público, digamos, en África o Europa, y otra cosa es que yo hable para un público latino. De hecho, conozco muchos intelectuales que desconocen el movimiento social del África, de Asia y a veces hasta de Europa. Si una de esas personas va a conversar, va a escribir un libro, un artículo, algo sobre esos mundos, se le van a enredar los pies. Pero si alguien de esos mundos se pone a estudiar algo latino, tampoco se va a caminar, se le van a enredar los pies, no va a entender. Porque el entendimiento de la expresión está relacionado con la relación social de las personas. De eso se trata. Vamos a comenzar con el capítulo 13 y en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir dando una explicación para no meternos a un trabajo sociológico que antes de comenzar a leer el capítulo, le pido excusa y perdón a la hermana de Yanira Matrille, que es socióloga, profesora de sociología, porque
Por bendición divina tengo que meterme en ese ambiente. Comencemos. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Parada 1. Bueno, comenzamos justamente con la espina. O sea, son más que espinas, son púas. Esas palabras. Esos versículos han sido usados por la Iglesia Católica y para las iglesias evangélicas ahora, más que nunca los evangélicos, mucho menos los católicos, para adormecer, para anestesiar, para drogar las almas de los cristianos. La Iglesia Católica en otros tiempos ya no. Es un movimiento muy grande y muy importante dentro de la Iglesia Católica que ha roto con esos esquemas. Pero nosotros sabemos muy bien que en las iglesias evangélicas eso es dictatorial. De hecho, esos versículos produjeron en mí, en una escuela dominical, un choque terrible, que si no profundicé o me alteré más de la cuenta porque estaba en la iglesia y reconocía que los hermanos pastores no tenían por qué conocer lo que yo conocía, porque ellos estaban formados en una escuela de bohemia, si se puede decir espiritual, una bohemia espiritual. ¿Qué es una bohemia espiritual? Donde todo es romántico y hay que obedecerlo todo. Incluso dicen que yo soy textualista, o sea, lo que está dicho ahí es lo que va. Y chocamos profundamente con eso. Y es ahí que donde el Señor me dijo que tenía que enfriarme ahí, tenía que irme moviendo allá de ese lugar. No abandonar el lugar, sino irme caminando del lugar en términos espirituales, con el concepto que se tiene del criterio de esos versículos del capítulo 13 del libro romano. ¿De qué estoy hablando? Sométase todo el mundo a la autoridad. Porque las autoridades son puestas por Dios. Y si usted se opone a lo que Dios puso, usted va a acarrear condenación, traducido en el lenguaje castellano. Si usted se pone en contra de la autoridad que Dios ha puesto, usted está en contra de Dios. Eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, ¿hasta dónde practicamos las verdades? ¿Hasta dónde el elemento fundamental del corazón de esos versículos abrazan una verdad absoluta? Vamos a ver. Número 1. ¿Saben ustedes lo que era el Imperio Romano? Todo, absolutamente toda persona que se oponía al Imperio Romano la pasaban por las armas. ¿Iban a matar? Roma no permitía rebeliones. De hecho, en el libro de San Juan, en el libro de Lucas, aparece muy bien cuando los judíos dicen, este hombre, a Jesús, refiriéndose a Jesús, es un desalborotador del pueblo. Es necesario que muera uno y no que todo el pueblo perezca por lo que está haciendo él. Los hermanos tienen todo el derecho a buscar eso, en la palabra. No le buscar la cita porque me iba a ir como por 3 horas a hablar de estas cosas. Pero además de eso, las acusaciones que le hacen a Pablo ante el Imperio Romano, ante la autoridad romana, este señor es un desalborotador. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y los hermanos que predican el Evangelio
Tienen que coger estas dos citas que yo le he dicho a ustedes y preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué razones empujan a Pablo a escribir eso que está ahí? Número uno, ¿verdad? Número dos. ¿Qué cantidad de miembros en esa época de Pablo, 50 años después de venir Cristo a este mundo? ¿Qué cantidad de cristianos habían en el Imperio Romano? ¿El 80% de la población del imperio? ¿El 90%? ¿El 3%? ¿El 1%? Mire, mis hermanos, no era ni siquiera el 0,00.1%. Está comenzando a construirse la iglesia. Y si la iglesia está comenzando, mal podría comenzar a oponerse a un mundo que es dominante. La van a hacer desaparecer. Inmediatamente la van a hacer desaparecer. De hecho, la persecución de la iglesia, sin estar protestando, sin estar exigiendo, sin estar adorando, se produce solamente porque no piensa igual que los judíos y que los romanos. Si por desgracia de la historia esa iglesia de inicio se opone por completo a los judíos y al imperio romano, no llega a formarse nunca ningún concilio cristiano, porque le iban a arrancar la cabeza, que de hecho estaban buscando a los cristianos para matarlos. ¿Por qué? Por lo que le dije ahorita, Roma no admitía ningún tipo de desorden. Número 3. Pablo era ciudadano romano consciente de su ciudadanía y apelaba al imperio romano cada vez que era necesario hacerlo. Pablo era abogado, conoce la historia del imperio romano, sus leyes y las razones por las cuales surgieron las leyes del imperio romano. Y de la misma forma que nosotros hoy sabemos, todo el que se levanta en armas o en gran protesta contra los Estados Unidos le puede costar la vida. Eso también lo sabía Pablo. Y el gobierno que se opone al gobierno norteamericano es fácil de ser derrotado si no tiene una base de apoyo grande. Pablo sabía eso. Pero además sabía otra cosa, que la historia de Europa era una historia de desorden. El desorden social, la lucha entre hermanos, la lucha entre pueblos, fue también marcada en Europa, que Europa era un desorden, se mataban tribu contra tribu, y ustedes lo conocen muy bien. Dentro, no voy a hablar de historia, no quiero meterme en la historia, me voy a quedar en la Biblia. Cuando le dice a Natanael de Jesús, ¿qué dice él? Y de Nazaret, o sea, de un pueblo cualquiera, un pueblo barato, destruido, lleno de pobres, ¿puede salir algo bueno? Un elemento de racismo dentro del mismo Israel. Pero los mismos judíos hablaban de nosotros y los gentiles. Otro elemento de elevación del racismo. Pero además de eso, los mismos judíos tenían los celotes, los fariseos, los saduceos, que eran partidos políticos que se mataban como perros uno con otro. Pero se mataban de verdad, cuchillada y espada. Porque la costumbre europea, ya no de Israel, era eso, matarse uno con otro. De hecho, todavía en el medioevo, cuando se ofendía a un caballero, y había la palabra caballero, daban en caballo, si sentía que le habían ofendido, eso era una demanda a quien lo había ofendido a matarse con él en duelo. Hacían duelo en espada, duelos en lanza, porque eso era ofensa. Mirar la mujer de un caballero era una ofensa que necesariamente inspiraba un duelo. Estoy hablando de los otros días, no del Imperio Romano. Estoy hablando después que desapareció el Imperio Romano. Quizá 2000 años después, digo 1000 años después. O quizá 500 años después. No tengo la idea ahora de la razón para dar una fecha determinada, porque había que buscarla cuando comenzó ese asunto, pero fue después del Imperio Romano. Porque si usted
toma la lucha de los europeos, se va a dar cuenta que esos pueblos viven totalmente peleando uno contra otro. Todavía hoy, por ejemplo, los españoles, a los gallegos lo tienen por un lado. A los grupos que están en frontera con Francia lo tienen en otro lado. El único país de Europa que unificó su población más o menos aceptable, no completa, fue Francia. Pero después todos esos pueblos viven en guerra permanente todavía hoy. Imagínense en el tiempo de Roma. Entonces Roma estableció el orden en toda Europa. La gran sorpresa del Imperio Romano fue que cuando llegaron a Egipto encontraron un ordenamiento disciplinario. Entonces Pablo conocía que sus pueblos y los pueblos de Europa eran totalmente anárquicos. Entonces él pensaba, y así creía, y así lo expresaba, que la autoridad romana era un mandato de Dios para que se organizara, porque Roma mantenía la paz. Y lo que predicaba Cristo era la paz. Entonces los gobernantes son puestos por Cristo, que es el jefe de la paz. De eso se trata. Ese es el cuarto punto. Quinto punto. Imagínense ustedes qué es una carta en esa época. Nosotros no tenemos idea, por Dios, sé que no tenemos idea, porque no lo conocemos y nos están hablando de una cosa que no conocemos, y el que no conoce una cosa no puede tener idea de cómo es. Por eso nadie puede pintar lo que no ha visto, ni puede escribir sobre lo que no conoce. Entonces, no es un sobre manila, ni es un sobre sellado con laca. No, que lo llevan en una mano, en un bolsillo, en el bolsillo de una chaqueta. No, eso no es así. Esas cartas se escribieron en los papiros que se usaban en la época, que tenían de 3 metros por 1,5 metros de ancho hasta 6 metros. Estoy hablando de metros. Dije metros, no pulgadas ni centímetros, ¿eh? Metros, no una hoja de escribir de 8,5 por 11. No unos 8,5 por 11, mis hermanos. Estoy hablando de metros, de 3 metros por 1,5 metros de ancho y 1 metro de ancho, hasta 6 metros de largo, por 1 y 2 metros de ancho. Ahí era que se escribían, esa era la carta. ¿Cómo se transportaban esa carta? En rollo en los hombros, como quien carga hoy un saco de arroz en la cabeza. ¿Cómo usted va a esconder un saco de arroz? Eso pasaba en esa, o lo que conocen el andullo. ¿Cómo usted va a encontrar un andullo? Que en una época que no hay donde guardar nada, todo hay que llevarlo en las manos, o en el burro, o en el caballo. Entonces esa gente que andaban con carta, era en el hombro, la llevaban o en la espalda, amarrada transversalmente o oblicuamente, y caminaban con eso. Si a Pablo se le ocurre hablar en contra del Imperio Romano, y le agarran una de esas cartas de él, la cabeza no valía un centavo, la cabeza de Pablo. Y le iban a encontrar porque había que ir caminar a pie con ella, había que ir en un barco con ella o llevar a caballo con eso. Y en todos los pueblos de Europa que el pueblo romano, el Imperio Romano gobernaba, habían puestos de vigilancia, control y seguridad. Puestos de vigilancia, de controles y de seguridad, con autoridad de matar a cualquier persona que ofendiera ya no al imperio, sino hasta un gobernador romano. Por eso es que cuando Pablo está preso y dice, yo soy ciudadano romano, todo el mundo se espanta. Espérate, ¿qué pasó aquí? No podemos tocarlo porque nos van a matar a nosotros entonces. Porque tocar en esa época, hablar mal de un gobernador romano, era una sentencia de muerte. Imagínense, si Pablo escribe una carta que hay que llevar en los hombros a cosas gigantes, cargar en la cabeza o llevar entre dos para que... Ábreme eso ahí. ¿Qué es lo que dice eso? Vamos a ver. Oh, mira, hablando en contra de César. Oh, mira, hablando en contra del imperio. Oh, mira, hablando en contra de Roma. El que cargaba eso, a los destinatarios de eso, y quien escribió y envió eso, no le esperaba otra cosa que la muerte. De eso se trata.
Pero esas cosas la han cogido para dominar el espíritu moderno del ser humano, que es un ser libre, con un sistema mucho más libre que el del Imperio Romano. La han cogido para anestesiarlo, para adormecerlo, para controlarlo, para dirigirnos, para someternos. Están usando el evangelio para quitarnos la iniciativa de protestar. Porque en época romana, señores, no había sindicatos. No había asociaciones de empresarios. No había ningún tipo de organización social que no fuera la militar establecida por Roma y su Congreso. Nadie tenía derecho a rebelarse ni a protestar. Porque cualquier revuelta le costaba la vida al grupo entero. Y está en la Biblia y los hermanos lo leen, pero no le conviene revisar esos capítulos de historia bíblica del Nuevo Testamento. No hablo del Viejo, hablo del Nuevo Testamento. Para no ir muy lejos, no le conviene revisarlo porque nosotros somos hijos legítimos, reconocidos y declarados de unos ministerios cristianos que tienen como finalidad dominar el cerebro humano. De eso se trata. Entonces, ponen a Pablo de modelo. Ponen a Pablo de modelo. Y al decirlo, para decirnos nosotros, que el que se revela contra una autoridad, se revela contra Dios, porque toda autoridad fue puesta por Dios. Mi pregunta ahora, ¿quién puso a Hitler? A Mussolini. ¿Quién puso tantos asesinos de la historia de gobernar los pueblos? El Dios de amor. ¿Ese Dios de amor puso eso? No. Entonces Pablo tiene 5 puntos, 5 razones sociales, sociológicas, para escribir esos 2 o 3 primeros versículos y todo el capítulo 13. Esas son las razones que lo impulsan. Pero hoy en día la iglesia tiene multitudes de personas, no 0,00.1. Multitudes. La iglesia es masa. Hoy en día la iglesia tiene grandes grupos organizados y la sociedad tiene grandes grupos organizados también. Y la lucha hoy es en contra de los gobiernos que quieren aprobar el matrimonio entre los iguales, o matrimonio gay o entre homosexuales, quieren aprobar el aborto, quieren aprobar la droga. Pero como las autoridades son puestas por Dios, bienvenidos al matrimonio homosexual, la droga y todo lo que le dé la gana a ellos. Señor, reprenda a ese demonio que toca, baila y salta en su mundo, en el mundo del pueblo del Señor. No tenemos derecho a rebelarnos. Lo que no puede el cristiano es violentar, matar, destruir, pero tiene todo el derecho a reclamar el respeto a los principios cristianos que tantas vidas costaron desde la historia romana hasta el día de hoy. Sin embargo, esa no es la iglesia del Señor. Todavía se sigue predicando. Las autoridades hay que orar por ellas porque son puestas por Dios. Pero vengan acá. Jesús me dijo a mí, porque lo leí muy bien cuando me lo mandó a decir, mi reino no es de este mundo. Si Él no tiene reino en este mundo, Él no reina en este mundo. Entonces, ¿quién reina en este mundo? Tengo que respetar al que reina en este mundo cuando el que reina en este mundo no es el Dios a que yo le sirvo. No puedo respetarlo. Yo puedo no matarlo, no violentar la sociedad, porque entonces pasaría a otro plano. Porque voy a violar el precepto cristiano. No matará, no robará. Son preceptos, porque el fundamento del cristianismo es el amor. Entonces yo lo que tengo es que con amor exigir mi derecho en el mundo que el demonio dirige, que es este mundo en que vivimos. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué los hermanos no se preocupan por eso? Yo me cansé de escuchar y leer sermones esperando a ver si alguno me da un ápice así, debería un poquitito. Pero qué va gallo que va. Eso
no lo escuché, ni lo he podido leer, ni oír nunca. Todo lo contrario. Hay que respetar a las autoridades y hay que orar por ellas. Hay que ver, para no poner otro modelo, cómo la iglesia dominicana, dije la iglesia dominicana, para que ninguno me vea que hablando que yo hablé de los católicos o de los evangélicos, dije la iglesia dominicana, la iglesia cristiana dominicana, vive arrastrada ante los funcionarios de los gobiernos como este, que son aborteros, que quieren el matrimonio gay, y la iglesia vive detrás de ellos. Y vota por ellos, y lo sostiene y lo mantiene. Porque me consta, no son comentarios, son conversaciones personales con el liderazgo. Con un liderazgo temeroso, dominado por esa filosofía que tiene un origen que se llama sionismo y que está siendo aprovechada por todos los imperios hoy en día, por todos los gobiernos del mundo con poder. Hoy en día. Y lo digo con prueba, porque estuve visitando altares. Y honrosamente, creo que 4 personas solamente me dieron el visto bueno, pero no podían hacer más nada. Mi pastora Francia Hernández, el Señor la siga inspirando y dándole bendiciones. El pastor Ezequiel Molina, el pastor Santiago Ponciano y Monseñor Masalle, ese Monseñor de Baní. Solamente esas personas dijeron sí. Había otro que dijo que sí, pero se fue con el Señor. Pero después, ningún otro dijo, vamos para adelante. No, mire usted, hágalo usted que yo después lo sigo. Mire, háganlo a ver a dónde llegamos. Timoratos paulinos, cogiendo a Pablo para instrumento de cobardía, de humillación, pero también de ordeñación del poder del Estado, porque lo ordeñan el poder del Estado. Dije la iglesia, dije la iglesia, que déjame coger los concilios, ni católicos, ni evangélicos, ni protestantes, son ordeñadores del Estado. Continuemos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Un momentito, hermano, un momentito. ¿Cómo que le llamamos ahora a los servidores de la iglesia? ¿Cómo que se le llama? ¿Alguien recuerda? Bueno, puede abrir el micrófono y decirme. Diácono. Los diáconos, los pastores y los sacerdotes son los servidores de la iglesia. Óigame. Los ancianos. Y eso, léeme ese capítulo anterior, el versículo anterior, perdón, para que vean qué es lo que está diciendo. ¿Ah? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es la parte donde dice que son servidores de Dios, magistrados. Porque es servidor de Dios para tu bien. Óyeme, es lo más, óyeme, la autoridad me dice Pablo, y los hermanos lo cogen para todo pecho, que esa gente que son demarcaciones para su pueblo son servidores de Dios. Son diáconos del Señor. Son diáconos del Señor. Para los hermanos de hoy en día, esos son diáconos del Señor. Vaya usted a ver. Hitler. Vaya usted a ver, diácono del Señor. Y así lo mira la iglesia de hoy. Continuemos. Sigue adelante, escúchame. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Párate ahí. Párate ahí. O sea, están autorizados a tomar venganza con la espada.
Porque Pablo está escribiendo defendiéndose del imperio romano. Pablo dice ahí, están autorizados a usar la espada. O sea, que están autorizados a matar como servidora de Dios, como diácono de Dios. ¿Cómo puedo yo coger eso textualmente, por Dios, sin ver, sin estudiar esa partecita de introducción que le dice ahora en el versículo anterior? ¿Cómo puedo manejar eso? ¿Cómo, por Dios? Pablo está defendiendo la iglesia para que crezca, para que no la maten antes de tiempo. Y aunque la iglesia sea un morir y vivir, pero hay que evitar que muera porque ya murió el jefe de la iglesia y resucitó entre los muertos. Entonces no podemos provocar que lo maten a los que están comenzando. Continúa, por favor. Aquí tenemos una cita. Sí. Adelante de la hermana de Yanira. Amén. Romanos 13, versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En Juan 18, del 10 al 11, el Señor nos dice en su palabra: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco. Y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En Lucas 22, 50 al 52 nos dice el Señor: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Amén. Miren, dice Jesús que no es con espada. Dice Pablo que la espada que tienen los magistrados son para imponer la autoridad, pero Jesús dice que no es con espada. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Las circunstancias que le diga al introducirle la clase de hoy son las que determinan el contenido de la expresión del ser humano. Son las circunstancias. ¿Por qué le puso la oreja otra vez Jesús al el siervo del ciudadano romano o el elemento que lo está buscando? Del imperio. No, era de la iglesia, del sumo sacerdote, un empleado del sumo sacerdote. ¿Por qué le pegó la oreja de nuevo? ¿Solamente porque no con espada? No. Miren, fue que Pedro sacó una espada, y si el sumo sacerdote le dice: mire, me cortó una oreja con la espada un tal Cefa, ahí mismo terminaba el evangelio. Ya no era Jesús el único muerto, iban a morir todos. Por eso que Juan dice: la copa que mi Padre me ha dado no la he de beber, porque era para él solo. Y se arrancaba la cabeza a Pedro y a todo el mundo por tal violencia, porque fue un acto de violencia. El imperio romano no soportaba la violencia. Inmediatamente iban a arrancarle la cabeza a Pedro y a todo el que no fuera Pedro que estuvo andando con Jesús.
Entonces se daña el plan de salvación. A ese temor de que el imperio mata a todo el que le levanta un arma, todo el que le levanta una protesta o una acción, como dicen ellos, haciendo desordenanza, es lo que Pablo está evitando, que los hermanos no se rebelen para que la iglesia pueda crecer. Y tiene que hablar bien del imperio y las autoridades, porque Pablo sabe que tarde o temprano va a estar en manos de las autoridades, y lo estuvo. Ya lo había estado antes. Ya había estado en cada pueblo preso. Entonces está evitando que lo maten, porque a él no lo mataron, porque decía, ciudadano romano, párate ahí. Y con todo eso, le dio una paliza que lo dejaron muerto. Tuvieron los hermanos que lo levantar muerto. Ya no voy a volver atrás porque ya vimos eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, eso es lo que está cuidando Pablo. Pero eso fue en el Imperio Romano. 2700, 2500, 1000 años atrás, 1000 años atrás, que ese imperio estaba combinando con esa violencia. Aún en la época de Jesús, en los años 50 y 60, seguía esa violencia. Entonces, eso es lo que el Señor no lo quiere. El Señor a nosotros no lo quiere con violencia. Y no somos amigos de la violencia. Y tenemos que ser pacifistas, pero no el pacifismo dentro de los templos, es pacifista donde quiera. Hay gente que justifica las guerras y la bendice y habla bien de ella. Hay gente que está en contra del sistema político determinado dentro de la iglesia, pero no fuera. O sea, yo nunca he visto una multitud de cristianos reclamando por el alto costo de la vida. No lo he visto. Hay que ser de Dios. Mira, sí de Dios, porque Dios manda a comer. El Señor nos manda a comer. Aquí hay una matanza de mujeres por donde quiera. Y le han dejado esperar a las feministas que puedan hablar disparate como hablan. Y la iglesia tranquila. Le estoy diciendo que fundamentado en ese capítulo, la iglesia ha llegado hasta votar por gente como que está en el gobierno hoy en día, que deshonran el evangelio, lo deshonran y lo persiguen, promueven la homosexualidad, promueven el aborto y lo persiguen al evangelio, y estamos callados. Ese fue uno de los puntales que yo estuve discutiendo hace 3 años con los hermanos de la iglesia. Justamente eso. Hay una persecución contra el evangelio. Ya nosotros no somos la iglesia que Pablo fundó. Ya somos el pueblo de Dios. Pueblo millones, somos más de 2,5 millones de cristianos en este país. Y sin embargo, 2 o 3 saltas para atrás de un barrio tienen mayor fuerza que nosotros. Porque salen a protestar, son violentos, todas esas cosas. Nosotros no tenemos que protestar, pero tenemos que imponer la defensa. Óigame, imponer la defensa de la calidad moral de esta sociedad que costó sangre a los primeros cristianos. Porque el mundo antes del cristianismo era un desorden, una promiscuidad. Y hoy en día se está haciendo el esfuerzo por devolvernos a esa promiscuidad greco-romana. De eso se trata. Si Pablo viviría hoy en día, no hace esa carta. O mejor dicho, no escribe ese capítulo 13. Hubiera llamado a defender con dignidad la iglesia que hoy en día sus miembros no defienden. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuántos hermanos cristianos están pasando hambre y miseria y dolor y angustia, desesperación, soledad, ansiedades? ¿Cuántos? ¿Quién? ¿Quién lo defiende? No, el Señor, hay que orar por ellos. El Señor haga la obra en ellos. ¿Y para qué a la iglesia? Bueno, tener ministerio que ven cuando lleva una lata de arroz, una libra de arroz, una gente de un barrio, ya cumplimos con nuestro deber. Eso no es así. El primer ministerio de un cristiano es buscar alma. El segundo, defender el medio ambiente en donde van a vivir esas almas, que somos tú y yo. Y un medio ambiente, no hablo del medio ambiente de ahora, que la vegetación, los ríos, no.
Hablo del medio ambiente social, sociológico, cultural, educacional, de formación. Ese es el papel de la iglesia. Y le están dando por la cabeza ese papel. Y seguimos en silencio. De vez en cuando, una protesta porque me conviene. De vez en cuando, una marcha en contra de... Pero solamente van 30.000, 40.000, 50.000 gente a esa marcha. El resto se queda en su casa. Tú viste. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cuántos sacerdotes han marchado con esas multitudes? De los cientos de sacerdotes o miles de sacerdotes, ¿cuántos han marchado? ¿Cuántos pastores de los miles de pastores han marchado? Que digan que le van a repartir a cada templo dinero a que lo repare y tengan dinero para que paguen, que le van a quitar el impuesto de pagar energía eléctrica, agua y todo eso. Usted va a comer, están todos aplaudiendo como foca. Porque es el interés personal, no del evangelio. Ahí está mi lucha con los hermanos. Que hagan conciencia de eso. Que es capítulo 13, no es una anestesia, es una advertencia, no una anestesia. Una advertencia en su época, no en esta. Estamos en otro mundo, en otro tiempo. Continuemos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie en nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Parada. Ahí está. Al que debe tributo, tributo. Una cosa es el tributo, otra cosa es el impuesto, ¿eh? Son cosas muy diferentes. Hay impuestos que pueden ser de distribución, pero hay tributos que no son de impuestos. El tributo es respeto a la persona. Si usted le para un tráfico ahí, no comience a insultar a ese muchacho. ¿Y tú no viste qué pasó? Él merece tributo, o sea, que se le respete. Él merece el respeto. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué? Para que la carta llegue donde tiene que llegar, porque hay mucha gente en el camino que la va a parar y la puede leer. Y le aseguro que lo hicieron. Seguro que lo hicieron. Y de seguro que esa carta tenía que haberle servido a Pablo como defensa frente al César. Mira lo que yo digo, César. Esto es lo que yo estoy predicando. Por eso lo soltaron. Pablo fue suelto. Después fue que lo cogieron en segunda ocasión, fue que lo cogieron preso y lo mataron. Ya en un momento muy fuerte. Ya hablaremos de eso. Tributar es respetar las autoridades. Eso es verdad. Usted no puede ir donde un juez o donde un fiscal a decirle darle un insulto, donde un oficial mayor. Mire, usted es un perro. No, nada de eso. Comandante, señor coronel, estado frano, mire, por favor, con respeto, porque el cristiano tiene la norma de respeto como norma de vida. No puede estar insultando. Ni yo puedo decir ahora, Abinader, hijo de tu madre. Nada de eso. Yo sé que hijo de su mamá. Eso no es nada que tiene que ver con el cristianismo. Ahora, lo que tiene que ver con el cristianismo es que ese señor que yo le estoy dando tributo me respete a mí con la dignidad de ser humano que yo tengo también. Y si no lo hace, entonces yo me rebelo, no con violencia, sino con lo que llamamos hoy en día desobediencia civil. No revuelta civil, sino desobediencia civil, que es otro término sociológico usado en la política moderna. Eso puede hacer la iglesia. Llamar, por ejemplo, a tal compañía que está financiando aborto, no se le compre un producto determinado, o no se le compre nada, o hacer una campaña en contra. Es una desobediencia civil que todavía la iglesia puede ejecutar y no ejecuta. Que en el centro médico están haciendo aborto, que no vaya nadie ahí, que se muere la gente. Es una desobediencia civil.
Y de eso es que Pablo está hablando. Tributo a quien tributo merece. Los impuestos hay que pagarlos. Ya lo dijo Jesús. A César lo de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero los Césares de hoy en día tienen que respetarnos a nosotros. Ya no somos dos gatos pelados hablando miau miau. Ahora podemos ser los leones, sin garras pero leones, sin melena pero leones, defendiendo la dignidad del pueblo de Dios y defendiendo el evangelio y la moralidad que el Señor ha marcado para nosotros y para el mundo. Continuemos. Aquí hay una cita. La Sí. tiene Margarita. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Amén. Leemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, verso 8 y Juan 13:34. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Aleluya. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Ahí está. Gracias, hermana. Ahí está. El cristiano se maneja en el amor, por el amor y con el amor. Y el amor es una fuerza destructora de la maldad, no demoledora de las cosas humanas, destructora de la maldad. Oye, como dice Pablo, que claro lo dice, el que ama a su prójimo ya cumplió con todas las leyes. Por eso que Jesús le dice 2 mandamientos. Es de ahí que se trata el asunto. Entonces nosotros tenemos que aprendernos eso. Y si tenemos amor por el prójimo, tenemos que luchar con ese amor por el prójimo que amamos. Porque nadie cierra los ojos ante la persona amada cuando tiene una necesidad o no la ama entonces. No se puede negar el servicio a la persona amada. El evangelio se conquista almas por amor, no por catarsis, no por empujones, no por meterle miedo, es por amor del Señor. El amor es la espada del cristiano, es el escudo del cristiano. Lo que pasa es que el amor imprime en sí mismo un sacrificio que como seres humanos viviendo en la carne no soportamos, pero cuando vencemos la carne nos gozamos en él. Nos gozamos en el amor. ¿Cuántas tragedias humanas han pasado y seguirán pasando y la iglesia no manifiesta el amor por las almas en tragedia? Mire, yo he luchado con huracanes y inundaciones en este país durante muchos años. Y cuando hay que repartir cosas para esa gente que está en desgracia, me da pena decirlo, que es una vergüenza que me toca a mí mi alma. Los hermanos quieren que le den a repartir, pero no para repartir, sino que le den su porción. Que le den su porción. Que son ellos que tienen que repartir, y el que parte y parte se queda con una parte. El mandamiento del amor no es una sumisión. El amor no es sumiso. El amor es pasivo, pero no sumiso. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo hace. Si usted ama a su pueblo, usted tiene que sacrificarse por su pueblo, pero no haciendo un acto de violencia. Por amor no se va a la guerra. Por amor no se hace nada dañino. El amor es una obra de construcción. Es una obra de creación. Y no hay creación si no hay amor que la alimente. Y nosotros somos alimentadores de la creación del Señor. Porque tenemos que estar llenos de amor para el servicio en el amor al prójimo. Continuemos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Parada final. Ustedes han visto, han escuchado bien esos últimos versículos. Parece que no están escritos en el capítulo 13 de esa carta. ¿Son diferentes los últimos versículos? Porque por encima del llamado primario de Pablo, ese llamado secundario es el fundamento de ese capítulo. Pero cuando los hermanos comienzan a predicar de ese capítulo, se quedan arribita flotando. Respeto a la autoridad, son puestas por Dios, son diáconos de Dios. Y esa última parte de abajo, donde termina ese capítulo. Ahí es que Pablo no está escribiendo como romano. Ahí Pablo está escribiendo como cristiano. Por eso comienza a fundamentarse toda la ley, porque está escribiendo para judíos, ¿eh? Todo mandamiento, toda ley se cumple solamente en amar al prójimo. Hay que amar al prójimo y ahí se cumple absolutamente todo. Le está diciendo, todo lo que ustedes conocen de la ley, que yo conocí también, tiene un solo cumplimiento: amar. Amar. Y el amor dice esto y esto. Y lo veremos, ya lo vimos y lo seguiremos viendo según continúen los estudios sobre los frutos del Espíritu, que son los frutos del amor, y el fruto del amor y todas esas cosas. Cuando Pablo dice el amor todo lo vence, todas esas cosas las vamos a ver. Entonces, hermano predicador, cuando tú me vayas a hablar del capítulo 13, háblame también del final del capítulo 13, pero también dame una vuelta histórico-sociológica a ese capítulo 13. Explícale a los hermanos qué estaba pasando en ese mundo, porque cuando hablamos de carta, me consta, porque eso es lo que piensan los hermanos, que es una 2 o 3 páginas de 8,5 por 11, que usted se la metía en un bolsillo del pantalón. Ni había pantalones, ni podía ponerse debajo de la sotana, ni debajo de un sombrero, ni nada. Era un papiro mínimamente pequeño, 3 metros por 1,5 de ancho. Máximo 6 metros. ¿Dónde usted compra una cosa como esa? O en pieles, que es peor todavía, más pesado y más grande. Entonces tenía que mandar una carta. Esa carta va para Roma, no para Corintios. Para Roma, no para Efesios. Para Roma. Esa carta tenía que ir con mucho cuidado. Pero con mucho cuidado tenía que ir esa carta, porque le puede costar la vida a la iglesia en todo el imperio. No a la gente que Pablo le escribe, a todo el imperio romano que estuviera creyendo en eso. Y Pablo no es un loco. Es un hombre con sentido humano y espiritual por encima de lo natural. No va a mandar una carta al corazón del león diciéndole te voy a matar, león. O tú eres malo, león, tú eres un asesino, león. No. Tengan cuidado, muchachos. Mira, las autoridades son puestas por Dios. Cuidado con eso. Lo está bendiciendo. Pablo bendiciendo al imperio romano. ¿Y por qué no predicamos también la parte final de la carta? ¿Y por qué no hablamos, como le digo ahorita, de esa historia, del momento histórico que Pablo está viviendo? ¿Cuál es la composición social y violencia de ese mundo? ¿Dónde se aferraba Pablo si no era una sumisión al imperio para poder dejar que la iglesia creciera?
¿Por qué Jesús le pega la oreja al siervo del sacerdote? Fue un acto de violencia. Pedro, no con el padre. Espérate, ¿qué tú estás haciendo, Pedro? Pues tú eres loco. Me van a matar a mí, pero van a matar a todo el mundo aquí. Y el único que va a morir por esto soy yo. Déjame eso a mí. Tú no quieres que yo me beba la copa que mi padre me ha dado. Pues tú eres loco, Pedro. Le pegó su orejita bien. Ahí no hay nada, no pasó nada. No hay testigo de que esa oreja se cortó. No tiene ni cicatriz, Pedro. Está tan bien, Pedro, que pudiste ir al patio de los salones de los gobernadores de Israel. Y estuviste en el patio y llegaste a Jesús también ahí. Si tú le cortas la oreja a Pedro, tú no llegas al patio, no, tú vas para la cárcel al otro día a matarte. Pero fuiste al patio y conversaste con todo el mundo y pudiste ver lo que estaba pasando con Jesús. No había ni cicatriz. O sea, que el siervo del sacerdote no puede decir que Pedro alguna espada y le dio. No tenía prueba. Además, los testigos de Jesús no van a estar buscando pruebas. Pero si le cortan la oreja, sí buscan pruebas. Es lo mismo que está haciendo Pablo. Cuidado. Cuidado, no se violenten, que nos van a arrancar la cabeza a todos. Es lo mismo. ¿Por qué leemos el Evangelio por versículo y no por contenido histórico espiritual? Ah, porque no nos conviene. Dios le bendiga a todos. Amén. Preguntas O intervenciones. Intervenciones. Amén, amén. Adelante, de. De ella, antes de comenzar, le pedí, no sé si me escuchó, le pedí perdón porque iba a pisar el terreno que ella maneja. No, caramba. ¿Cómo va a ser? Con toda autoridad, sobrada autoridad, para abordar estos temas con tanta precisión. Bueno, darle gracias a Dios por esta clase, porque justamente antes de iniciar estaba en otro lugar y busqué el capítulo, empecé a leerlo y al empezar a leerlo tuve como un tirón, ¿verdad? Y a cualquiera, te enfría el alma. Entonces, digo, ¿pero qué es esto? Entonces, pude terminarlo de leer con cierta dificultad y luego reflexionar. Realmente, qué bueno, y digo que gracias a Dios que tenemos estas clases que nos da elementos, nos da argumento para seguir esta misión que tenemos de defender el evangelio en los lugares donde nos movemos, en la universidad, con compañeros y estudiantes y otras personas. Y digo esto porque justamente este capítulo, estos versículos iniciales han sido tan manipulados y hoy día pues, y en todos los tiempos, se han utilizado justamente para justificar lo que ostentan el poder, el dominio y el sometimiento de unos por otros. Desde la Edad Media sabemos que la idea de que justamente lo que ostentaban el poder se consideraban que era por orden divino y así se le enseñaba a la población y así lo tenía que aceptar Así la población, mismo. igual en Eran la dioses. esclavitud. Eran dioses. Eran dioses, se habían sido elegidos por Dios. Eso era, Malos Césares. eso era la enseñanza. Y en todos los tiempos, aunque con formas y en todas las sociedades, vamos a decir, divididas en clases, aunque con diferentes formas y diferentes dimensiones, pero siempre se ha buscado llevar eso a la conciencia del creyente. Entonces, cuando tenemos que defender el evangelio, tenemos justamente que recurrir a este, y digo que con tanta autoridad ha sido explicado, justamente al contexto histórico en que se da y se escribe esta carta. Y justamente como protección a los cristianos, como una protección hacia ellos de no rebelarse. Pero efectivamente el cristiano no está llamado a justificar, como lo decía, se explicaba al inicio, a quienes ostentan el poder para hacer daño. Porque el cristiano, Dios no pone a nadie en este mundo a usar el poder para dañar. El poder siempre debe estar al servicio de la persona y al servicio de la sociedad. Amén. Y no la distorsión que hemos hecho. Entonces, qué bueno que podamos justamente afianzar estos argumentos para seguir
trabajando y desmontando toda esa campaña en contra del evangelio como ignorancia y como se decía, el opio de los pueblos. Así que gloria a Dios y Amén. bendición para Nazaret. Amén. Adelante, el hermano Dani tiene micrófono abierto. Adelante. Ezequiel, en lo que el hermano Dani coge el micrófono, adelántate tú, adelante. Amén. Justamente Nazaret, hoy hablaba un pastor allá de primera vez que oigo un pastor hablando en la forma tuya allá en la iglesia. Claro de lo que es el evangelio. Me gusta, yo no sé si estaban grabando esa. Si la grabaron yo te lo voy a mandar, que es el pastor Blanco, hablando de que todo lo que está en la Biblia no adora a Dios. Y hablaba de que en la Biblia está el pecado de David, que David hizo esto, y tú no puedes hacer eso porque ese es un pecado. Sí. Entonces, en cuanto a ese primer párrafo primero versículo del capítulo, en tiempo de Trujillo, si le mataban un familiar a uno en la tiranía, a los demás se les decía, muchacho, no hable, eso no fue él, Trujillo es bueno. ¿Por qué? Para que no corriera el mismo riesgo, para preservar la familia. Eso mismo estaba haciendo Pablo, preservando la iglesia. Amén, así es. Así es. Que ya hoy en día no se necesita. Ah. Tiempos han cambiado. Dani tenía micrófono abierto. Josefina, adelante, Josefina. Dani se fue. Dani se mantiene por ahí. Sí. Bendiciones, hermanos. Amén. Yo tengo una pregunta para Nazaret. La Biblia dice que debemos orar por los gobernantes. Entonces, yo le pregunto a Nazaret, ¿es correcto que oremos por los que están en eminencia o no es correcto? ¿O debemos orar por uno y por otro no? Por favor, oriénteme. Sí, muy bien. Hay que orar por todo el mundo, pero orar por salvación, por arrepentimiento, no por bendición para ellos. Yo para arrepentimiento, para que el Señor toque el corazón, porque son corazones endurecidos. Amén. Hay que orar por ellos para arrepentimiento, más nada, porque nosotros no somos quienes para hacerle juicio, pero tampoco somos sus esclavos para aguantar sus perjuicios. Perfecto, gracias, Nazaret. Gracias. También, Nazaret, yo creo que cuando mandamos a orar por los que están en eminencia, yo por lo menos cuando oro por los que están en eminencia, oramos por el presidente, la Fuerza Armada, todo el mundo, es para que Dios le dé entendimiento para que puedan regir el país por el camino que debe ser. Que toque sus corazones. Que toque su corazón, que lo lleve en buen camino, que le dé discernimiento en las cosas buenas. Sí, déjame explicarte algo para que también completar con la hermana Josefina. Es el hecho de que la oración para que ellos tengan arrepentimiento es la oración fundamental y básica. Porque ellos pueden hacer muchas obras sociales buenas, pero es para brillar ellos como personas. Y la obra social que busca el brillo del individuo es contraria a Dios. Entonces hay que buscar arrepentimiento para que los trabajos que ellos hacen, lo hacen para gloria de Dios. O lo hagan para gloria de Dios. Si se arrepienten. Todos tenemos derecho a ser arrepentidos. Todos tenemos derecho a la salvación, siempre y cuando hayamos tenido en nuestro corazón arrepentimiento, aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque aún dentro de la iglesia hay gente que está montada en el demonio y no en Cristo. También hay que orar por ellos. Porque no son los gobernantes nada más. Ese versículo habla de los gobernantes. Ese versículo habla de los gobernantes, pero y los que dirigen los gobiernos de las iglesias, que hacen de todo. También, o sea, que hay un arrepentimiento real en ellos, en todos. Porque el objetivo es que el mundo se salve sabiendo que tiene que trabajar para Cristo Jesús, para su obra redentora. Por eso se llama obra redentora, salvadora, para Cristo Jesús, no para los hombres.
porque hay hasta jefes de iglesia que hacen trabajo para coger brillo. Por eso nunca se pagan un saco. Yo quería puntualizar que exactamente, justamente orar para arrepentimiento. Exacto. Pero muchas veces la oración se hace para enaltecer y rendirle Culto. honor, culto y rendirle, en este caso, tributo, en el sentido, ¿verdad?, de que se sientan porque están en un estatus más alto en la sociedad y tienen posiciones más altas. Sí, hay algo a veces se hace por eso. El mismo Pablo tiene un ejemplo muy bonito cuando estaba frente al rey Usías, que ofendió al rey Usías y le dieron una bofetada porque estaba ofendiendo al sumo sacerdote, perdón, era cuando ofendió al sumo sacerdote y dijo, perdón, no sabía, que ahí fui yo, le dije a usted, que Pablo no ve bien, no sabía que era el sumo sacerdote y la palabra me ordena a rendirle tributo al que tenga eminencia. Pero él no le dijo en ningún momento nada de compuesto, simplemente le habló sin tributo. Se le habló como un cualquiera más, sin tributo, y lo que dice era que rendir tributo, pero rendir tributo no significa rendirnos al individuo o a la persona o a la función. Nosotros somos seres que lo único que buscamos en el prójimo es brindarle amor para arrepentimiento. Amén. Que no es amor por amor tampoco, porque el amor por amor es un amor carnal, es un amor por arrepentimiento, para que el Señor tenga misericordia de ellos y pasen a formar parte del mundo que hoy somos nosotros. Amén. Porque si el mundo se manejara por amor, no existirían las Fuerzas Armadas, pero ni de la policía, ni los tribunales, pero se dirige por el demonio. Por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo, porque está dirigido por la maldad, el odio, la presión, la guerra, la muerte, todo eso. De eso que se trata. Y por eso que dice mi Padre dentro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo la voluntad se hace por amor. Es por amor que se hace en el cielo. No es que el Padre Celestial tiene una espada. Mira tú, Ángel Gabriel, ¿qué tú estás haciendo? No, es por amor. Entonces, lo que se procura en el Evangelio es que vivamos en esta tierra pisando las nubes del reino celestial. De eso que se trata. ¿Quién más? No veo a más nadie. Dani tuvo que salir, parece. ¿No hay otro hermano que quiera participar? Puede opinar. La hermana Juanina siempre tiene algo. La hermana Karina. Ese conjunto de estrellas celestiales que brillen, que brillen. Que no dejen que las nubes la topen. Que estamos en tiempo de lluvia, pero es celestial todo. Juanina, tiene su micrófono cerrado. Está. Buenas noches, Dios te le bendiga. Amén. Adelante, María Reynoso. Muy interesante, de verdad, la clase y esa oración del Padre Nuestro, como dice nuestro amigo ungido Nazaret, es una oración que si la hacemos realmente pensando en lo que el Señor nos dice en ella, es una oración bastante sublime. Y si la hacemos con el contenido que tiene, somos verdaderos cristianos. Seríamos verdaderos cristianos porque la verdad es que lo que nos dice es algo para vivir y conocer qué es lo que Cristo quiere para nosotros. Y esa parte que Nazaret comenta ahora, no la había como aclarado de esa manera. Y de verdad es que sí. En la tierra como en el cielo seremos juzgados por el amor y en la tierra también. Hay una parte del Padre Nuestro que a mí me ha llamado siempre la atención y quizás le encontré sentido a mi vida en él. Yo ya tengo más de 50 años, pero teniendo apenas 18 años, participé de un retiro en Bonao, Centro Rosero de Juma, y nos pusieron a escoger la frase del Padre Nuestro que más nos tocara el corazón. Y a mí me tocó, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es algo que siempre yo lo he tenido eso en mi corazón. El Amén. perdón para uno mismo y para las personas. Amén. Muy interesante, me encantó la clase. Todo, la verdad es que nos lleva al conocimiento de Cristo. Y como decía Nazaret, donde existe el amor, no existe nada más. Donde existe el amor, todo está bien, porque el amor lo es todo. Si tú amas, no puede haber otra cosa en tu corazón si realmente amas, porque no es compatible el amor con basuras, con rencor, con odio, con otras cosas. Entonces, hermosísima la clase de hoy, la parte de Yanira. La gloria del Señor. Sigamos en bendición. Amén. Amén. Bueno, estoy aquí, aunque no tenía nada para decir, pero el público me clama. Wow. Yo Qué entiendo que sí, que en realidad las iglesias no están haciendo su papel, y con el problema del aborto y de todas las cosas, todo lo que está pasando en el mundo. La iglesia está, claro, a uno como creyente eso le molesta, pero uno piensa que no puede hacer nada. Y eso es bueno, que se lleve esa protesta, que se le haga saber. Y cuando yo pueda, al cura también le diré, pero ¿y por qué que la iglesia se queda callada? ¿Y por qué la iglesia no dice nada en lo que está pasando? Porque la iglesia tiene derecho y tiene poder para hacerlo. Me gustó mucho la clase de hoy y sí, creo que nosotros estamos muy apagados en cuanto a lo que nos está pasando, porque el mundo, no el país, el mundo se está desmoronando y nosotros nos quedamos como que no está pasando nada. Gracias, doctor. Muy bien. Amén. Bendiciones para ustedes. Quiero añadir a lo que se ha dicho, de que el amor es la ley del reino de Dios. Pero nosotros no han definido el amor como un sentimiento, y entonces cuando todavía en la mente de los cristianos está eso de que el amor es un sentimiento, entonces actuamos de la misma manera que actúa el mundo. El amor es Dios. Y cuando nosotros tenemos eso claro en nuestra mente y hemos decidido amar a Dios sobre todas las cosas, entonces se nos hace más fácil amar a nuestro prójimo. Amén. Así es. Amén. Y a la hermana que va a ir a su iglesia a decirle que porque estamos callados, le quiero recordar que la iglesia es ella y soy yo. Dios le bendiga. Amén. 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 Mira, si no hay más nadie, un hermano o una hermana que nos lleve en oración. Un momento, yo no entiendo que nosotros somos la iglesia, porque ya lo tenemos claro, pero el que está en el púlpito, el que lleva la palabra, es el sacerdote y no dirige a la comunidad. Entonces, si ellos se quedan siempre callados, toditos creemos que es así lo normal, que tenemos que actuar porque ellos son los que están dirigiendo. Sí, muy bien. Okay. Muy bien. Mira, dice una persona, de uno de los hermanos, hermanas, o las hermanas, la voz de la mujer es una voz que clama al Señor con mucha más energía que el hombre, que ella es la luz. Amén. Oremos. Oremos. Adelante, hermana. Amante Padre, gracias te damos nueva vez en este día. Gracias, Señor, por darnos luz a través de usar el Espíritu Santo, nuestro hermano Nazaret, de guiar y darle primero a él luz. Gracias porque se ha aclarado muchas cosas que nosotros no entendíamos en esta noche. Gracias por tu palabra, que cada día que leemos tu palabra es nueva. Gracias por la acción
que ha hecho y que puede hacer en nuestros corazones siempre que estemos dispuestos y abiertos al Espíritu Santo. Gracias por este grupo. Bendícenos y sigue bendiciendo a nuestro hermano Nazaret para que nos siga iluminando con tu palabra, aclarándonos situaciones que por muchas veces hemos estado oscuros sin saber qué hacer. Gracias, mi Dios, por ser bueno. Gracias por en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios, con gracia. Amén, amén. Amén. Dios bendiga a la Grey. Amén. Amén. Bendiciones para Amén. todos. Amén, amén. Dios les Hasta guarde. el sábado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Nazaret, te Dígame, voy a hermano. mandar la invitación del Paseo de los Caballeros, que es el 26. Sí, muy bien. Muy bien. Bye.